Buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie Elena Japay Carrera. Hoy le doy la bienvenida a Lisbeth Catalina Aguilar, egresada de la carrera de Administración Negocios Internacionales en la Universidad José Faustino Sánchez, Carrión en Huacho. Bienvenida, Lisbeth. Un gusto de conocerte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Efectivamente, como indica su compañera, soy licenciada en negocios internacionales en la Universidad de Huacho. Y bueno, hoy estoy para absolver sus preguntas con mucho gusto. ¿Qué le parece si iniciamos con las preguntas? Sí, perfecto. ¿Qué debería tener en cuenta alguien para saber si le gustaría ser administrador de negocios internacionales? Bien, el punto principal, o para saber si te gusta la carrera que estás eligiendo, yo creo que es tener inmersa en la cabeza la idea de que vas a aprender no de forma interna solo el Perú, sino de forma global la cultura económica, la cultura de exportación e importación de todos los países sin límite. O sea, tienes que tener la mente abierta de saber que no solo vas a conocer tu país, tu Perú, vas a conocer las culturas, a otras personas incluso porque también se hace videochat y demás dentro de la carrera. La carrera es muy amplia, no solo es la exportación, la importación, sino hay demás puntos que puedes ver dentro de. ¿Cuáles son las funciones como administrador de negocios internacionales? Como te mencioné en el punto anterior, la carrera es muy amplia. Si hablamos de funciones, cerrándonos a un ámbito que sería el eje principal o por la que la mayoría opta por elegir la carrera, sería de repente como un operativo en agencias de carga o agencias de aduana. Un operativo de agencias de carga o aduana se encarga de toda la operatividad de una exportación, importación, triangulación o nacionalización de la carga dentro de nuestro país o una exportación que también se encarga el trámite de exportación en nuestro país. Tu primera experiencia laboral, ¿cómo lo conseguiste? Bien, como la mayoría de los jóvenes, en realidad postulando a anuncios dentro de... mi experiencia no se basa principalmente en el puesto que yo llevo ahora, sino yo empecé desde lo más básico que era facturación en una agencia de carga y aduana. Ahí yo fui conociendo el tema documentario, la venta nacional, la venta internacional, cuáles eran los acuerdos, qué Incoterm habían llegado, si era un FOB, un ESBOR, un DDP, cualquiera de esas opciones. Entonces fui aprendiendo primero el tema de papeleos. Al tercer mes me dieron la oportunidad de subir a un puesto de asistente de operaciones, el cual he desempeñado por 3 años. Es donde he aprendido ya el proceso logístico de toda la operatividad. Y bueno, el año pasado, ya a fines de año, me elevaron de puesto a coordinadora de operaciones, que es el puesto que hoy llevo desempeñando, que donde ahora las funciones que llevo son un poco más altas, un poco más de riesgos, un poco más de responsabilidades. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? De mi trabajo, bien. Eh, lo principal y lo que más me gusta es que siempre estás aprendiendo, siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, cuando llega una nueva operación de importación, de exportación, según el tipo que sea, un LSL, un FCL o que sea una triangulación, vas a aprender algo diferente porque no siempre es lo mismo, siempre hay un tema de condición de flete, una instrucción de BL, un tipo de contenedor. Siempre, cada exportación o importación para mí es como una aventura y algo nuevo que estás cogiendo como un bebé y lo estás haciendo crecer hasta que ya llega al destino final. O en una importación lo mismo, que estás contactando en origen, vas aprendiendo cuál es su proceso. Siempre hay algo nuevo que aprender en esto, por eso es lo que me gusta mucho, al menos centrado en el tema de carga y aduana. Yo aprendo cada día con cada operación algo diferente. Ahora le doy el pase a mi compañera. Ella le va a realizar otras preguntas. Ok, Primero que nada, buenas tardes. Uh, hola. la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu primera importación o exportación? Uy, una de mis primeras exportaciones fue al destino de Chile para un cliente que se llama Papelera Reyes. Tuve muchas trabas al inicio porque es empezar de cero, porque este era un Incoterm Word. Ver el tema de la reserva, porque el proceso es así, ver el tema de la reserva, el tamaño del contenedor, el puerto en destino, contactar a la gente en destino, ver el tema de las programaciones, los plazos que te otorga la línea,
el retiro del contenedor, el transporte y todo lo demás. En realidad empecé muy nerviosa porque era hablar con personas que no has hablado nunca, llamarlos ahora, decirles, oye, mira, tengo una operación nueva de importación o de exportación, el cliente es tal, el contacto está en destino, o por ejemplo, te olvidas de qué datos proporcionarlo porque no sabes, en realidad estás empezando, no sabes qué datos ellos necesitan y lanzas correos tras correos tras correos tratando de solucionar todo eso. En realidad, la primera exportación fue muy, muy linda porque pude aprender cada cosa. Ya en la siguiente ya sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y evitar cualquier error, porque lamentablemente sucede de que como recién estás aprendiendo siempre va a haber algo nuevo que aprender y ya fue un error para ti porque en la siguiente ya no debería de sucederte. Importación. He tenido muchas importaciones. Dentro de esta, de las primeras tuve una carga de DP para un cliente también aquí dentro de Lima y fue muy tediosa porque recuerdo que yo no sabía que había que pagar una devolución de contenedor y el carro ya estaba listo y decía, Lisbeth, ya estoy para devolver el contenedor, está por acá, me dicen que estaban bloqueados por tal cosa. Entonces, y me preguntan, Lisbeth, ¿has pagado la devolución de contenedor? Y yo, no, tenías que pagarlo para que puedas devolver. O sea, tuve ahí un tema con la importación que sinceramente hay cosas que yo no sabía o que no había aprendido dentro de la universidad, que la he aprendido en el campo. Pero sí, he tenido buenas experiencias con las Impos y las Expos. Toda una aventura. Sí, sí, sí. Tiene que gustarte trabajar bajo un poco de estrés, porque este trabajo así lo requiere. Hay que estar siempre adelantándonos a lo que podría pasar y no esperar a que pase. Y siempre hay que estar meticulosos con cada información. No te puedes equivocar en el tema de subir la información al BL, porque si está mal, aquí vas a tener problemas en el almacén para poder retirar tu carga. Y en exportación igual, o para transmitir, que es una responsabilidad más grande con el tema de SUNAT porque te ponen multas si tú no transmites dentro de los plazos. ¿Ha tenido algún inconveniente al hacer su trabajo? Sí, claro, sí, eso es lo que justo les acabo de mencionar. Sí. En importación, a mí cuando me enseñaron a transmitir a la aduana, porque hay que transmitir a la aduana ciertos datos dentro de los plazos que nos establece la SUNAT. Por ejemplo, para importación, a ti te dicen 48 horas hasta el año pasado. Este año ya son 72 horas antes del arribo de la nave. La nave, por ejemplo, se puede adelantar, se puede atrasar y no sabes la hora de llegada. Si bien es cierto, hay un tracking que se hace con las líneas marítimas, pero ese tracking es un aproximado, por eso te dicen ETA, tiempo estimado de llegada, o en inglés, Estimated Arrive. Entonces, si es que no llegas a cumplir con esos plazos, es una multa. Imagínense ahora, yo tenía 45 multas cuando yo había empezado cerca a un año de haber empezado, porque cuando me enseñaron a transmitir con cierto código que chancaba, o mejor dicho, cancelaba mi previo para hacer un directo. Un directo quiere decir que no has lanzado la información previamente a la aduana o SUNAT, para que luego cuando vuelves a retransmitir, porque se hace dos transmisiones, una como previo y una como complementario. Yo no lanzaba un complementario, lanzaba un definitivo. Y entonces cuando tú lanzas un definitivo, los plazos son más cortitos, son 72 horas, y yo lanzaba dentro de las 48. Todos esos despachos tenían multa, y nos dimos cuenta cuando yo empecé a sacar reportes de multas al siguiente año en mi empresa. Pero bueno, fue un error de que no me enseñaron bien, no fue mi responsabilidad, si bien es cierto, pero fue un error muy garrafal que me quedó de experiencia y que no me voy a olvidar nunca, porque las multas son de 1 IT. Menos mal que en ese tiempo había la discrecionalidad, que quiere decir que te puedes acoger al beneficio de la reducción de la multa, que es una UIT. O sea, en total pagamos como 400, imagínense, multiplicados por entre 40 y tantas multas, era como 12.000, 13.000 soles por ahí, que es un monto muy alto, pero que finalmente no asumí yo, sino que lo tuvo que asumir la empresa y el empleador, que tuvo el error de enseñarme mal ese tema. Wow. ¿Cuántos contratos ha obtenido en este lapso de tiempo? Contratos. ¿Con contratos te refieres a en cuántas empresas he trabajado? Algo así.
Sí, solo en una voy trabajando, ya voy con ellos 4 años. ¿Cuál fue la importación u exportación que más le gustó hacer? Bien, entre las exportaciones que más me gustaron hacer fue una de unas máquinas grandes a Italia, parecido a unas retroexcavadoras, algo así, porque fue un tipo de carga diferente que en este caso se llama Row, que son cargas que ingresan a naves especiales por su propia cuenta, es decir, lo maneja un operador para ingresarlo a la nave y viaja de esa manera a destino. Me pareció algo alucinante ver ese tipo de cargas. Y en importaciones, por ejemplo, las cargas a granel, con los buques graneleros, que también yo me imaginaba muchas cosas, pero al momento del aforo me di cuenta que efectivamente eran unos buques graneleros que traen la carga como suelta, tipo avena, maíz, que vienen en ese tipo de naves, y llega así, y el peso es aquí, o sea, el peso no lanza de origen, sino de qué destino, y fue una de las que más me gustaron y que pude aprender algo nuevo. ¿Por qué escogió su carrera? Pregunta, ¿por qué escogí mi carrera? En realidad la elegí porque al momento de ver el tema de qué iba a aprender, qué es lo que me iban a enseñar en la currícula, cada tema me parecía más importante que el otro o más interesante que el otro. Veía un tema de marketing, veía un tema de cadena logística y yo me alucinaba un montón de cosas cada vez que veía cada curso y me parecía más interesante, sí, esto me gustaría aprender, esto también. Cuando había el tema de aduanas, que lo veía ahí, me parecía muy interesante y bueno, yo elegí mi carrera de esa manera, viendo qué es lo que iba a aprender. Y bueno, me empezaron a gustar los cursos que decían ahí y bien, y decidí estudiarlo. Lo decidí justo en el momento de mi matrícula, cuando me dieron el compendio, lo decidí. Eso sería Sí, todo. no, sí, Muchas no tiene gracias ninguna por su duda. tiempo. No, no te preocupes. Un gusto, chicos. Que les vaya bien y espero que la carrera que han decidido sean muy apasionados en esto, muy meticulosos. Si deciden estar en el tema de carga y aduana, eh, pues créanme que la carrera es muy apasionante, todo siempre es nuevo, no estás haciendo más de lo mismo, siempre vas a estar aprendiendo y hay mucho, mucho que aprender. Así que por ahora, relájense, estudien mucho y espero que les vaya muy bien en su carrera. Muchos éxitos para todos. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Gracias a usted. Vale. No, Muchas no se preocupen. gracias. De nada, Bueno. chicos. Chao.